ahora tenemos que continuar con nuestro trabajo de la mañana y nos tocaría la exposición del profesor Germán Pinto-Pérez. Y así que lo invito a que haga su exposición. Muchas gracias. Estimados estudiantes, señoritas, qué bueno que podamos compartir este proyecto, este tema de investigación que fue la base de mi doctorado. Y para que ustedes vean más o menos cómo en materia de derecho tributario, de contabilidad, se puede hacer investigación partiendo de un marco conceptual, un marco teórico más que nada, un marco teórico que genera cierto efecto. ¿Cuál es el tema de investigación que yo les quiero comentar? Existe una ley, la ley 18.681, que da beneficios tributarios para los contribuyentes. ¿Cuánto tiempo? No, sí, no. Estamos mucho amigos. Y establece un beneficio tributario para que los contribuyentes hagan donaciones con ciertos fines. Está, la que yo estudié, artículo 69 de la ley 18.681. Y esta ley otorga un 50% de lo que se dona, un 50% como crédito contra el impuesto a la renta de primera categoría, también contra el valor complementario, pero solo me concentré para la primera categoría. Y el otro 50% se acepta como gasto siempre y cuando no supere el 2% de la renta líquida disponible. ¿Quiénes son los donantes? ¿Quiénes pueden donar? Contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría que lleven contabilidad completa. Y los donatarios, es decir, quienes reciben la donación, universidades o institutos profesionales, quienes tienen que gastar esos dineros en activos fijos. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el fundamento teórico de que existan este tipo de, comillas, beneficios? Porque la autoridad estatal, digámoslo así, sigue los postulados que están en la economía. Y en la economía se establece que las personas hacen sus acciones buscando la maximización de sus beneficios. Y los impuestos es una rémora a sus beneficios, es un gasto. Por lo tanto, si nosotros tomamos este esquema, que muchos alumnos míos ya lo han visto, este es un esquema basado en el flujo circular de la economía, donde una abstracción muy desarrollada por Paul Samuelson, donde están las familias y están las empresas. Y entre ambos grupos hay una serie de interacciones en el mercado de capitales, en el mercado de bienes y consumo, en el mercado de capitales, bien digo, y el mercado de factores. Me contagié por Luis, parece. Se supone que la economía tiene una relación entre las familias, pasando recursos hacia las empresas, quienes las empresas le dan bienes y servicios. Estas empresas, con esos recursos, van al mercado de factores a buscar los elementos para poder producir sus bienes y van a las familias, a quienes les piden trabajo o les piden bienes de capital. Esto es como un círculo que va dando vuelta y estas líneas son como cañerías donde está fluyendo el agua. Y así fluye la economía. Cuando la autoridad quiere influir en ese flujo, establece beneficios e impuestos. Beneficios para abrir la válvula, para que haya más recursos que se vayan para esos destinos, o impuestos que cierran la válvula, donde se limitan ciertos recursos. Y de esa manera se establecen beneficios, por ejemplo, para incentivar el ahorro en vez del consumo. Una familia que tiene recursos va a tener que tomar la decisión si ahorra o invierte o gasta. Si gasta, siendo lo que no quiere la economía o la autoridad, le ponemos un impuesto, como el IVA, por ejemplo, el impuesto a los tabacos, para inhibir una conducta, o le damos un beneficio donde ellos van a tener una menor carga tributaria. Y de esa manera, indirectamente, o sea, directamente, se influye en ciertas conductas. Esa es la lógica que tiene la autoridad cuando utiliza la herramienta tributaria, otorgando un impuesto para inhibir una conducta o generando un beneficio para incentivarla. ¿Por qué tiene que influir la autoridad en la economía? Porque
la idea es que el interés privado sea coherente con el interés público. Es decir, cuando la autoridad quiere que los recursos se destinen de una manera, deberíamos todos ir para allá. Pero hay veces que el interés privado va para otro lado. Es por eso que se establece una norma que oriente las conductas de los agentes económicos. ¿Cómo tienen que actuar los estados en un estado de derecho? ¿Cómo tienen que influir a las personas? Aplicando el sistema jurídico, es decir, aplicando una ley. Recién el profesor Espinosa hablaba que Chile tiene un sistema, no lo entendí mucho, una característica del sistema jurídico, y en Estados Unidos uno de costumbre, unos codificados de costumbre. Independiente de cómo sea la situación, hay que utilizar una ley para establecer la acción del Estado. Por eso se habla de Estado de Derecho, porque el derecho le da conformación al Estado. Por eso que surgen las leyes, por eso que surgen las normativas establecidas, los beneficios establecidos en ley. Pero la incidencia legal, es decir, lo que yo quiero generar en la economía, puede estar distinta a la incidencia económica, que es decir, lo que realmente sucede con la aplicación de algún tipo de beneficio. Y desde mi punto de vista, en el asunto de las donaciones con fines educacionales, hay un tema, porque la autoridad da un beneficio. Voy a pagar menos impuestos. La gente debería ir en masa a donar, aprovechando ese beneficio para ser coherente con la lógica económica. Pero hay una incidencia económica que deriva que no es tan así la situación. Esa era como mi primera aprehensión hace mucho tiempo. En el año 2016 apareció esta noticia en el diario Estrategia, en el diario La Tercera, donde dice que empresas aumentan en 81% las donaciones con beneficios tributarios durante el año 2015. Podríamos pensar, la gente está donando porque está interesada en aprovechar el descuento tributario. Pareciera que sí, pareciera que no, no lo sé. Pero la gente donó, motivado por el beneficio tributario. Más de 108.000 millones fueron declarados en 2015 como gasto por filantropía del Servicio de Impuesto Interno. Harta plata. Del total, el 57% fue rechazado. ¿Cómo es la cuestión? Hacemos una donación, harta plata, y encima que el 57% sale rechazado. ¿Y por qué salió rechazado? Porque la ley da y quita. Entonces me da un beneficio, pero me pone un tope. Si me pasa ese tope, tengo un impuesto. Por lo tanto, la estructura del beneficio de la ley, 50% crédito, 50% gasto, tiene ciertos bemoles que terminan siendo perjudiciales. Y una empresa que se mete se acoge a un beneficio, va a tener ciertos topes que va a sobrepasar y va a tener una mayor carga tributaria. Y es lo que se evidencia, porque de los 108 millones de pesos que se donaron, el 57% salió rechazado. O sea, realmente ya hay algo que está sucediendo. Es interesante que haya aumentado las donaciones, pero aquí hay 3 datos del Servicio de Impuesto Interno. Esta es la donación que yo estudié, el crédito por donaciones a universidades y institutos profesionales, la línea sur. Han ido bajando el número de donantes desde el año 2006 al 2016. Es la que más ha tenido una baja. Partió muy interesante y ha tenido una pérdida bastante importante. Otra ley que da por crédito a donaciones con fines culturales, el artículo octavo de la ley 18.985, ha sido un poquito más constante. En el año 2003 tuvo una tremenda baja, bueno, todas tuvieron una tremenda baja, y crédito por donaciones con fines educacionales, que es otra que también está relacionada, está bastante estática. Pero esta ha tenido una pérdida, siendo que para mí es la más potente, porque da un 50% como crédito, es decir, de lo que yo dono, me permite tener un cheque para pagar mi impuesto. Y el otro 50% me rebaja la base impositiva. O sea, si yo dono 1.500.000 pesos, me sirve para pagar el impuesto. Y los otros 500.000 pesos es gasto. ¿Cuánto me ahorro de impuesto con ese gasto? El 25 o 27% de los 500.000 pesos.
que rebajar. ¿Cuál es el algoritmo, por así decirlo, de la norma que estudié? La donación, primero, tiene que respetar el límite general absoluto. Es decir, eso está en la ley 19.885, que establece que el 5%, o sea, se acepta cualquier tipo de donación, esta es pareja para todas las donaciones, no puede superar el 5% de la renta líquida. O sea, tiene que estar bajo ese monto. Entonces, tiene que estar bajo ese monto, y si supera ese monto, lo que supere, si está bajo el 5%, es decir, respeta ese tope, lo que está bajo el 5% se le va a aplicar la normativa particular. Entonces yo hago una donación amparada en la ley 18.681, lo primero que tengo que hacer es ver si cumple el tope de la 19.885. ¿Está bajo el 5%? Sí. Lo que está bajo el 5% se va a lo que dice la ley en particular. Y si está sobre o lo que supera, o sea, lo que supera el 5%, se castiga con el impuesto único del artículo 21 con un 40%. Por lo tanto, si yo dono 1 millón de pesos y ese millón de pesos supera el 5% de la renta líquida, lo que supera el 5%, gasto rechazado. Entonces, del millón de pesos que yo erogué para donar a la universidad, voy a tener que sacar plata para pagar el impuesto por haber hecho eso. Entonces ya me sale cara la donación, si es que superó los topes. ¿Qué es lo que dice la ley? El 50% es crédito y el otro 50% es gasto aceptado si cumple lo que dice el artículo 31, número 7, que es que... Ya voy a ir para allá. 50% es crédito. Va a ser crédito siempre y cuando ese 50% no supere 14.000 UTN. Son como 600 y tantos millones de pesos. O sea, alta plata. Lo más probable es que voy a estar bajo ese tope mi 50%. Si supera los 14.000 UTM, se le aplica el impuesto único nuevamente. Si superaste el tope, un castigo. Yo una vez vi empresas mineras que superaban este tope. Empresas, bueno, tienen mucha utilidad, hacen donaciones y pueden llegar hasta superar ese monto. Y el 50% restante, gasto aceptado, si no supera el 2% de la renta líquida. Si lo supera, lo que supera es gasto rechazado. Y esta ley, esta parte, 50%, tiene dos topes. Si no supera el 2% de la renta líquida o el 1,6 por mil del capital propio. Son uno o el otro. Y si supera, tiene el 40% también. Entonces, esta intrincada forma de aplicar el impuesto es lo que tiene que motivar a los contribuyentes para que hagan donaciones. Entonces usted comprenderá, si yo voy a donar, tendría que tener esto para ir viendo qué voy a hacer. Si yo dono en agosto, yo no sé el tope de mi renta líquida, tengo que llegar al final del ejercicio. Podría donar estimativamente con lo que las rentas líquidas que he tenido los años anteriores. Por lo tanto, se complica muchísimo la toma de decisiones para saber si voy a hacer o no la donación, siendo que el beneficio tiene que ser lo suficientemente atractivo para que el contribuyente se meta en el baile, quiera donar. Pero ya vimos que si no dona, tiene castigos. Castigo, castigo, castigo. Entonces ahí como que el contribuyente debería ver si esto realmente es un beneficio o no es un beneficio. ¿Cómo podríamos medir este asunto? Podríamos hacer un análisis cuantitativo, pescar varias empresas, un excelente modelo, pero tendríamos que tener acceso a las rentas líquidas, lo cual es muy difícil, ninguna empresa nos muestra la renta líquida. Por muy sociedad anónima que sea, en las notas no aparece la renta líquida. Por lo tanto, eso es vedado. Yo pedí información de impuesto interno y me dijeron que no. Por la ley de transparencia, no. Entonces, esa información no se tiene. Entonces, habría que ir a ver una empresa, otra empresa. ¿Se podría hacer eso? Metodológicamente tendría que ser así. Pero lamentablemente la investigación en derecho tributario hay que ver otro paradigma, que son los principios jurídicos, porque aquí estamos en ámbito de aplicación de una ley. Por lo tanto, si yo quisiera ver los efectos para un contribuyente, yo me tendría que concentrar en esto, porque se supone que los impuestos son parejos para todos. Y si yo viera que lo que dice la ley genera diferencia, ese impuesto o ese beneficio es
arbitrario y por ende sería inconstitucional y no podría existir. Con esa lógica, yo no necesitaría conocer cosas muy particulares si tengo un principio que generar y que podría yo aplicarlo y a partir de eso ir verificando las distintas situaciones. Por lo tanto, podría yo de esta manera utilizar un mecanismo de microsimulación tributaria, un modelo de microsimulación, sobre la base de un algoritmo como esto, para determinar cuáles son los efectos que produce la normativa. Ese sería el procedimiento aplicable en esta situación. Tomar lo que dice la ley, hacer más o menos el algoritmo de cómo se aplica el impuesto, y eso es lo que debería yo proyectar para medir los efectos. Y eso es lo que se hace, por lo menos en la reforma tributaria del año 2012, ¿sí? Pregunté yo a la Dirección de Presupuesto cómo establecían la recaudación y ellos decían que utilizaban microsimulación tributaria. Por lo tanto, una herramienta que en ese tiempo lo ocupaba la Dirección de Presupuesto y que se puede utilizar como distintos tipos de investigación. Y ese es un atributo, o sea, una herramienta que se puede utilizar sorteando este tema que no puedo ir a información que es muy difícil de conseguir. Ahora, esa microsimulación, ¿qué cosa tendría que tomar en cuenta? Para poder medir los efectos hay que tomar un concepto. Yo tomé el concepto carga tributaria total. Yo lo inventé. ¿Ya? Mi investigación yo la defino como cualitativa. Yo construyo mi realidad. Y para mí, mi herramienta para poder utilizar esta comparación, yo la definí como microsimulación de carga tributaria total, que es el impuesto a la renta primera categoría que termina pagando al contribuyente la última línea del impuesto, del estado de resultado, más los impuestos castigos, el impuesto por los gastos rechazados. Y eso me da un monto, carga tributaria total. Obviamente que una empresa, si yo tengo una renta líquida, le aplico un crédito, voy a tener un impuesto que va a ser menor que una renta líquida que no tengo el crédito y termino pagando más porque no hice la donación. Por lo tanto, no tendría ningún sentido comparar porque evidentemente una empresa que aplica un crédito va a pagar menos impuesto. A nivel de estado de resultados de patrimonio neto, no voy a tener nada que ver. Pero, ¿por qué hay mayor castigo? ¿Por qué hay, o sea, dónde le duele al contribuyente cuando empieza a pagar impuestos por castigos? En la plata, en el bolsillo, es decir, en el flujo. ¿Y qué parámetro del estado de la posición financiera me puede evidenciar el flujo, el efectivo que tenga? Entonces yo tendría que tomar lo que yo pago, es decir, que para yo tener una carga tributaria más baja, fruto de la donación que ocupé, ¿qué tengo que hacer? Pagar la donación. O sea, yo para poder beneficiarme con el beneficio tributario que me da por haber hecho una donación, lo que tengo que hacer evidentemente es hacer la donación. Un contribuyente que no va a tener el beneficio no toma la donación. Y para donar, ¿qué tengo que hacer? Meter la mano al bolsillo y pagar. Entonces el costo que me genera es la carga tributaria total más el desembolso efectivo. Eso es lo que a mí me cuesta y a eso es lo que a mí me implica llegar a obtener un beneficio. Y eso yo lo puedo ver en un concepto contable que estaría dentro del ámbito de la teoría general contable, que sería patrimonio bruto. Yo siempre he escuchado hablar, esto es patrimonio neto, esto es patrimonio neto. ¿Qué es lo que es patrimonio neto? Yo siempre tengo una discusión, no vino, así que la puedo pelar, con la profesora de la Católica del Paraíso, Berta Silva. Entonces me decía, el patrimonio neto. Yo digo, si tenemos patrimonio neto, tenemos que tener un patrimonio bruto. ¿Cuál es el patrimonio bruto? Y nunca nos respondía. Pero resulta que, viendo libros antiguos, el autor Pato, encontré una foto de Pato que tiene un libro muy antiguo, tiene la concepción, el concepto de patrimonio bruto. Y el patrimonio bruto es el total de activos, todo lo que tiene la empresa. Ese es el concepto de patrimonio bruto. Por lo tanto, si yo veo el patrimonio bruto con donación,
y lo comparo con una empresa que tiene patrimonio bruto sin donación, hay una gran diferencia. El haber erogado para pagar la donación y el haber erogado cierta cantidad y también haber erogado menos para pagar el impuesto a la renta porque tenía la donación. Entonces una empresa que tenía donación en su efectivo tiene menos plata porque hizo la donación y a su vez tiene más plata porque pagó menos impuestos en contraposición de otro contribuyente que en su patrimonio bruto tenía menos egresos, tenía menos ingresos porque pagó más impuestos, pero tenía más caja porque no hizo la donación. Ese era como el enfoque que tomé. De eso saqué una hipótesis. Los beneficios tributarios con donaciones contenidos en nuestra legislación disminuyen la rebaja del patrimonio bruto por el pago del impuesto a la renta de primera categoría, representando un beneficio para el contribuyente. O sea, voy a tener menos patrimonio bruto, pero va a ser el beneficio. Entonces, patrimonio del contribuyente con el beneficio, el patrimonio, o sea, va a tener más plata, va a ser mayor que el que no, sin el beneficio, porque se ve menos beneficiado. Con este sentido que el patrimonio bruto sin el beneficio sería el impuesto, la tasa de impuesto en base al beneficio, y acá sería solamente con el pago del impuesto, porque lo que yo tengo es el impuesto menos el crédito y el otro contribuyente tiene el patrimonio solamente con el impuesto, sin el crédito. De ahí elaboré otras hipótesis. La magnitud del efecto que generan los beneficios tributarios del patrimonio bruto de los contribuyentes del estudio está en relación a la dimensión del patrimonio neto, al monto de la erogación de efectivo, a los topes del beneficio y al conjunto de recursos involucrados. Por lo tanto, mi función del beneficio está en razón de la dimensión del patrimonio, si tengo más o menos patrimonio, el monto erogado, el beneficio tributario completo, lo que yo rebajo, y el total de los recursos que al final se generan con el pago del impuesto, que va a ser más chico, y con el beneficio, con la erogación del impuesto. Todo eso lo establezco en una planilla, donde aquí aplico el algoritmo que yo les mostré, esa árbol de decisiones, donde tenemos un resultado según balance, agregados y deducciones, tengo una renta líquida sin el ajuste a las donaciones. A esta renta líquida, a la cual hice una donación, en este caso de 7.500.000, tengo que evaluar si no supera el 5% de la renta líquida. La renta líquida está acá, por un pequeño cálculo matemático que lo viene a comentarlo ahora, es un poquito más grande. Y este es el tope, 5 millones, 5% sería 28, comparado con los 7.500.000, no hay problema. Toda la donación es aceptada. Aquí me ahorré el impuesto castigo. Por lo tanto, el 100% de la donación lo acojo a la disposición. Y la disposición me dice que el 50% es crédito y el otro 50% es gasto. Y al final tengo que esta empresa va a erogar 157 millones de pesos con ese patrimonio. Lo hice con distintas empresas y aquí tenemos una situación con distintos rentas líquidas, una de 1.000 y tantos millones, 553, etcétera, etcétera. Y le fue cambiando la donación. Y son tres empresas, una que tiene 1.000 millones de pesos de renta líquida, 500 millones de pesos de renta líquida, 2 millones de renta líquida. Y apliqué una donación pareja. Esta era empresa real, 7.500.000, 2.500.000, 1 millón. En este caso, la empresa más chica, al donar 7 millones, todo es gasto rechazado. Porque obviamente la renta líquida es muy chica. En cambio, en sociedades que tienen una renta líquida muy grande, pueden donar a destajo, porque el 5% es bastante amplio. Algo como que es lógico, pero es un efecto que al final termina afectando. Siguiendo con esta tabla, llego al final a la carga tributaria y le sumo la donación como un gasto mayor, como un concepto mayor para considerar dentro de esta evaluación. Porque no olviden que la carga tributaria que voy a utilizar es la carga tributaria total más
lo que yo pago impuestos más la donación. Y luego de todo este análisis, con el análisis de flujo, me da que le cuesta a la empresa un 63% esta, y una empresa que tenía poco renta líquida, al final le salía más caro, un 136%. O sea, empresas con renta líquida muy chicas, el donar es un mal negocio. Ese es en el fondo lo que derivaba. De esto, yo empecé a jugar con la renta líquida, empecé a jugar con el monto de la utilidad, empecé a jugar con la donación, para hacer lo que se llama la microsimulación. Empecé a subir algunos variables y asumiendo, esto es una empresa 14A, que sea 14B, 14A, para este efecto da lo mismo, porque solamente varía la tasa. Una renta líquida de 10 millones. Puse como variable constante 10 millones. Lo que empecé a variar fue el monto de la donación, partiendo de 500.000 pesos hasta llegar a 5.500.000 pesos. O sea, fui aumentando de a poquitito. Aumentar más sería ridículo, porque una empresa que tiene 10 millones de renta líquida no va a donar toda su renta líquida, si no llega hasta cierto punto. Y llegué a lo siguiente, haciendo todos estos cálculos, carga tributaria total, sin considerar el desembolso efectivo. La línea azul es una carga tributaria total de un contribuyente que hace la donación, versus a un contribuyente que no hace la donación. La carga tributaria es pareja porque aumenta la renta líquida, no hace la donación, por lo tanto no ocupa el beneficio. En cambio, si yo hago la donación, tengo una menor carga tributaria, pero llega un punto de inflexión, más o menos 2,5 millones, donde me sale más caro hacer la donación, pese a que tengo un beneficio tributario, porque los montos de la donación en relación a la renta líquida empiezan a ser poco atractivos. Y al final empiezo a pagar más impuestos únicos, de castigo. Ahora, eso se podría desprender de lo que dice la ley, pero si consideramos el patrimonio bruto, es decir, viendo cuánto me cuesta la donación, la situación es distinta. La empresa que no hace la donación siempre va a tener una carga tributaria menor porque no hace la donación. O sea, yo para poder disfrutar de esto, esta menor carga tributaria, tengo que gastar todo esto. Si uno ve, aquí está el punto de inflexión. De aquí para acá, en toda esta área es más beneficioso hacer la donación. Pago menos impuestos. Eso es lo que nos dice la ley. Pero ¿dónde está el efecto oculto? Que solamente lo podemos ver en el patrimonio bruto, está acá. Vamos a ver en la línea. Entonces todo esto es mayor erogación que hace el contribuyente. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En el patrimonio bruto, porque tengo menos liquidez, porque tuve que hacer la donación, tuve que hacer la erogación. No sé si se aprecia el efecto. Esto es el análisis, que es bastante evidente, si lo analizamos desde el punto de vista del patrimonio neto, de la utilidad. Como pago menos impuestos, tengo menor costo tributario. Pero para hacer eso, tengo que gastar todo esto. Entonces, ¿cuál es el atractivo realmente? ¿Realmente el legislador me está generando un beneficio para motivarme para hacer eso? Me está haciendo gastar plata. Un contribuyente que no hace la donación, que no se acoge al llamado de la autoridad, va a tener más cajas en su patrimonio bruto. Y si la hago, voy a tener menos cajas. O sea, al final, el donar no obedece a un beneficio tributario. Obedece porque la empresa quiere donar, porque el beneficio tributario se diluye. Bueno, esto reflexión, jugando con otras cosas, mi comportamiento es el mismo, cambiando las rentas líquidas, haciéndolo como porcentaje de la donación, de la renta líquida, el asunto era igual. Por lo tanto, el efecto que microsimuladamente pude determinar me arrojaba el resultado de que al tener cierto monto de renta líquida, pagaba los impuestos, pero había una erogación que generaba una obligación. Eso estaba dentro del monto de la simulación, pero yendo a datos reales, ¿y qué podíamos concluir con eso? Primero concluyendo de que una empresa
con poca renta líquida, no es negocio hacer donaciones, asumiendo el problema de la mayor erogación. No es negocio, porque los topes son tan bajos, que poca cantidad que yo done, voy a quedar con mucho impuesto único que pagar. En cambio, una empresa que tiene mucha renta líquida puede donar más porque su renta líquida es más grande y puede donar más. ¿Qué sucede en la realidad? Aquí hay dos empresas de un año X con renta líquida de 16.000 millones o 11.000 millones, y estas las donaciones que hicieron efectivamente, sumamente bajas. ¿Qué porcentaje tiene la donación de la renta líquida? Esta, la más chica, la renta líquida bastante pequeña, hizo esta donación un 8,8%. Aquí ya tenemos impuesto único por castigo. Pero miren esta que tiene 11.000 millones, el 0,1% de la donación. O sea, esta empresa debería ser motivada para que donara más. Y esta empresa debería ser castigada para que no donara, o decir simplemente no dones, porque si donas vas a pagar más impuestos. De esa manera, después de todo esto, al igual que existen beneficios para ciertos contribuyentes, por ejemplo el 14T, que se dice que es para las pymes, debería decirse claramente, las donaciones no son beneficios para las pymes, son para las grandes empresas. Una pyme que done está pecando de ser generoso, porque está dando donación, está pagando más impuestos, se está quedando con menos caja. En cambio, las empresas grandes están donando muy poco. Podrían exacerbar esto, imagínense, el 0,19% son 378 millones de pesos, de toda la tremenda renta líquida que tienen. Y ellos podrían donar hasta el 5%. O sea, esto lo podríamos aumentar 500 veces. Y 500%. Y estaría dentro de los topes. Por lo tanto, la legislación chilena no otorga un beneficio tributario. No es como yo hago una donación y realmente estoy relajado, ¿no? Sino que es un premio que hace. Ok, vas a pagar menos impuestos, donaste, vas a pagar menos impuestos. O sea, vas a donar, o sea, el beneficio va a ser como un premio a una conducta que tú ya tienes preconcebida, que no es una orientación por el beneficio tributario, sino un premio a contribuyentes que por otras motivaciones realizan donaciones. Y los contribuyentes pequeños, o sea, con pequeños patrimonios, terminan pagando más impuestos que los contribuyentes grandes. Esas son como las dos primeras conclusiones. Y una gran conclusión general: la legislación vinculada a las donaciones vigentes en Chile está totalmente desorientada y está generando una distorsión que afecta a los pequeños contribuyentes y está siendo desaprovechada por grandes contribuyentes, quienes desperdician el premio, entre comillas, que el Estado chileno les otorga cuando han decidido aprovechar el rol subsidiario del Estado que la Constitución política les otorga. Por lo tanto, mucho discurso se ha dicho que las donaciones al final benefician para que las empresas no paguen menos impuestos. En realidad eso es una falacia. La empresa que hace una donación lo hace por una motivación más que nada altruista. Y al final la menor carga tributaria termina siendo. Por la atención prestada, muchas gracias. Ahora tenemos que continuar con nuestro trabajo de la mañana y nos tocaría la exposición del profesor Germán Pinto Pérez. Y así que lo invito a que haga su exposición. Muchas gracias. Estimados estudiantes, señoritas, qué bueno que podamos compartir este proyecto, este tema de investigación que fue la base de mi doctorado. Y para que ustedes vean más o menos cómo en materias de derecho tributario, de contabilidad, se puede hacer investigación partiendo de un marco conceptual, un marco teórico más que nada, un marco teórico que genera cierto efecto. ¿Cuál es el tema de investigación que yo les quiero comentar? Existe una ley, la ley 18.681, que da beneficios tributarios para los contribuyentes. ¿Cuánto tiempo? No, sí, no. Estamos entre amigos.
Y establece un beneficio tributario para que los contribuyentes hagan donaciones con ciertos fines. Está, la que yo estudié, artículo 69 de la ley 18.181. Y esta ley otorga un 50% de lo que se dona, un 50% como crédito contra el impuesto a la renta de primera categoría, también contra el valor complementario, pero solo me concentré para la primera categoría. Y el otro 50% se acepta como gasto siempre y cuando no supere el 2% de la renta líquida disponible. ¿Quiénes son los donantes? ¿Quiénes pueden donar? Contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría que lleven contabilidad completa. Y los donatarios, es decir, quienes reciben la donación, universidades o institutos profesionales, quienes tienen que gastar esos dineros en activos fijos. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el fundamento teórico de que existan este tipo de, comillas, beneficios? Porque la autoridad estatal, digámoslo así, sigue los postulados que están en la economía. Y en la economía se establece que las personas hacen sus acciones buscando la maximización de sus beneficios. Y los impuestos es una rémora a sus beneficios, es un gasto. Por lo tanto, si nosotros tomamos este esquema, que muchos alumnos míos ya lo han visto, este es un esquema basado en el flujo circular de la economía, donde una abstracción muy desarrollada por Paul Samuelson, donde están las familias y están las empresas. Y entre ambos grupos hay una serie de interacciones. Interacciones en el mercado de capitales, en el mercado de bienes y consumo, en el mercado de capitales, bien digo, y el mercado de factores. Me contagié por Luis, parece. Se supone que la economía tiene una relación entre las familias, pasando recursos hacia las empresas, quienes las empresas le dan bienes y servicios. Estas empresas, con esos recursos, van al mercado de factores a buscar los elementos para poder producir sus bienes y van a las familias, a quienes les piden trabajo o les piden bienes de capital. Esto es como un círculo que va dando vuelta y estas líneas son como cañerías donde está fluyendo el agua. Y así fluye la economía. Cuando la autoridad quiere influir en ese flujo, establece beneficios e impuestos. Beneficios para abrir la válvula, para que haya más recursos que se vayan para esos destinos, o impuestos que cierran la válvula, donde se limitan ciertos recursos. Y de esa manera se establecen beneficios, por ejemplo, para incentivar el ahorro en vez del consumo. Una familia que tiene recursos va a tener que tomar la decisión si ahorra o invierte o gasta. Si gasta, siendo lo que no quiere la economía o la autoridad, le ponemos un impuesto, como el IVA, por ejemplo, el impuesto a los tabacos, para inhibir una conducta, o le damos un beneficio donde ellos van a tener una menor carga tributaria. Y de esa manera, indirectamente, o sea, directamente, se influye en ciertas conductas. Esa es la lógica que tiene la autoridad cuando utiliza la herramienta tributaria, otorgando un impuesto para inhibir una conducta o generando un beneficio para incentivarla. ¿Por qué tiene que influir la autoridad en la economía? Porque la idea es que el interés privado sea coherente con el interés público, es decir, cuando la autoridad quiere que los recursos se destinen de una manera, deberíamos todos ir para allá. Pero hay veces que el interés privado va para otro lado. Es por eso que se establece una norma que oriente las conductas de los agentes económicos. ¿Cómo tienen que actuar los estados en un estado de derecho? ¿Cómo tienen que influir a las personas? Aplicando el sistema jurídico, es decir, aplicando una ley. Recién el profesor Pinoza hablaba que Chile tiene un sistema, no lo entendí mucho, una característica del sistema jurídico, y en Estados Unidos uno de costumbre, unos codificados de costumbre. Independiente de cómo sea la situación, hay que utilizar una ley para establecer la acción del Estado. Por eso se habla de Estado de Derecho, porque el derecho le da conformación al Estado. Por eso que surgen las leyes, por eso que surgen
las normativas establecidas, los beneficios establecidos en ley. Pero la incidencia legal, es decir, lo que yo quiero generar en la economía, puede estar distinta a la incidencia económica, que es decir, lo que realmente sucede con la aplicación de algún tipo de beneficio. Y desde mi punto de vista, en el asunto de las donaciones con fines educacionales, hay un tema, porque la autoridad da un beneficio. Voy a pagar menos impuestos. La gente debería ir en masa a donar, aprovechando ese beneficio para ser coherente con la lógica económica. Pero hay una incidencia económica que deriva que no es tan así la situación. Esa era como mi primera aprehensión hace mucho tiempo. En el año 2016 apareció esta noticia en el diario Estrategia, en el diario La Tercera, donde dice que empresas aumentan en 81% las donaciones con beneficios tributarios durante el año 2015. Podríamos pensar, oh, la gente está donando porque está interesada en aprovechar el descuento tributario. Pareciera que sí, pareciera que no, no lo sé. Pero la gente donó, motivado por el beneficio tributario. Más de 108.000 millones fueron declarados en 2015 como gasto por filantropía del Servicio de Impuesto Interno. Harta plata. Del total, el 57% fue rechazado. ¿Cómo es la cuestión? Hacemos una donación, harta plata, y más encima que el 57% sale rechazado. ¿Y por qué salió rechazado? Porque la ley da y quita. Entonces me da un beneficio, pero me pone un tope. Si me pasa ese tope, tengo un impuesto. Por lo tanto, la estructura del beneficio de la ley, 50% crédito, 50% gasto, tiene ciertos bemoles que terminan siendo perjudiciales. Y una empresa que se mete, se acoge a un beneficio, va a tener ciertos topes que va a sobrepasar y va a tener una mayor carga tributaria. Y es lo que se evidencia, porque de los 108 millones de pesos que se donaron, el 57% salió rechazado. O sea, realmente ya hay algo que está sucediendo. Es interesante que haya aumentado las donaciones, pero aquí hay 3 datos del Servicio de Impuesto Interno. Esta es la donación que yo estudié, el crédito por donaciones a universidades e institutos profesionales, la línea azul. Han ido bajando el número de donantes desde el año 2006 al 2016. Es la que más ha tenido una baja. Partió muy interesante y ha tenido una pérdida bastante importante. Otra ley que da por crédito a donaciones por fines culturales, el artículo octavo de la ley 18.985, ha sido un poquito más constante. En el año 2003 tuvo una tremenda baja, bueno, todas tuvieron una tremenda baja, y crédito por donaciones con fines educacionales, que es otra que también está relacionada, está bastante estática. Pero esta ha tenido una pérdida, siendo que para mí es la más potente, porque da un 50% como crédito, es decir, de lo que yo dono, me permite tener un cheque para pagar mi impuesto. Y el otro 50% me rebaja la base impositiva. O sea, si yo dono 1.500.000 pesos, me sirve para pagar el impuesto. Y los otros 500.000 pesos es gasto. ¿Cuánto me ahorro de impuesto con ese gasto? El 25 o 27% de los 500.000 pesos, porque es rebaja. ¿Cuál es el algoritmo, por así decirlo, de la norma que estudié? La donación, primero, tiene que respetar el límite general absoluto. Es decir, eso está en la ley 19.885, que establece que el 5%, o sea, se acepta cualquier tipo de donación, esta es pareja para todas las donaciones, no puede superar el 5% de la renta líquida. O sea, tiene que estar bajo ese monto. Entonces, tiene que estar bajo ese monto, y si supera ese monto, lo que supere, si está bajo el 5%, es decir, respeta ese tope, lo que está bajo el 5% se le va a aplicar la normativa particular. Entonces yo hago una donación amparada en la ley 18.681, lo primero que tengo que hacer es ver si cumple el tope de la 19.885. ¿Está bajo el 5%? Sí. Lo que está bajo el 5% se va a lo que dice la ley en particular.
Y si está sobre o lo que supera, o sea, lo que supera el 5%, se castiga con el impuesto único del artículo 21 con un 40%. Por lo tanto, si yo dono 1 millón de pesos y ese millón de pesos supera el 5% de la renta líquida, lo que supera el 5%, gasto rechazado. Entonces, del millón de pesos que yo erogué para donar a la universidad, voy a tener que sacar plata para pagar el impuesto por haber hecho eso. Entonces ya me sale cara la donación, si es que superó los topes. ¿Qué es lo que dice la ley? El 50% es crédito y el otro 50% es gasto aceptado si cumple lo que dice el artículo 31, número 7, que es que, ya voy a ir para allá, 50% es crédito. Va a ser crédito siempre y cuando ese 50% no supere 14.000 UTN, son como 600 y tantos millones de pesos, o sea, alta plata. Lo más probable es que voy a estar bajo ese tope mi 50%. Si supera los 14.000 UTM, se le aplica el impuesto único nuevamente. Si supera este tope, un castigo. Yo una vez vi empresas mineras que superaban este tope. Empresas tienen mucha utilidad, hacen donaciones y pueden llegar hasta superar ese monto. Y el 50% restante, gasto aceptado, si no supera el 2% de la renta líquida. Si lo supera, lo que supera es gasto rechazado. Y esta ley, esta parte, 50%, tiene dos topes. Si no supera el 2% de la renta líquida o el 1,6 por mil del capital propio. Son uno o el otro. Y si supera, tiene el 40% también. Entonces, esta intrincada forma de aplicar el impuesto es lo que tiene que motivar a los contribuyentes para que hagan donaciones. Entonces ustedes comprenderán, si yo voy a donar, tendría que tener esto para ir viendo qué voy a hacer. Si yo dono en agosto, yo no sé el tope de mi renta líquida, tengo que llegar al final del ejercicio. Podría donar estimativamente con lo que las rentas líquidas que he tenido los años anteriores. Por lo tanto, se complica muchísimo la toma de decisiones para saber si voy a hacer o no la donación, siendo que el beneficio tiene que ser lo suficientemente atractivo para que el contribuyente se meta en el baile, quiera donar. Pero ya vimos que si no dona, tiene castigos. Castigo, castigo, castigo. Entonces ahí como que el contribuyente debería ver si esto realmente es un beneficio o no es un beneficio. ¿Cómo podríamos medir este asunto? Podríamos hacer un análisis cuantitativo, pescar varias empresas, un excelente modelo, pero tendríamos que tener acceso a las rentas líquidas, lo cual es muy difícil, ninguna empresa nos muestra la renta líquida. Por muy sociedad anónima que sea, en las notas no aparece la renta líquida. Por lo tanto, eso es vedado. Yo pedí información de impuesto interno, me dijeron que no. Pero la ley de transparencia, no. Entonces, esa información no se tiene. Entonces, habría que ir a ver una empresa, otra empresa. ¿Se podría hacer eso? Metodológicamente tendría que ser así. Pero lamentablemente la investigación en derecho tributario hay que ver otro paradigma, que son los principios jurídicos, porque aquí estamos en ámbito de aplicación de una ley. Por lo tanto, si yo quisiera ver los efectos para un contribuyente, yo me tendría que concentrar en esto, porque se supone que los impuestos son parejos para todos. Y si yo viera que lo que dice la ley genera diferencia, ese impuesto o ese beneficio es arbitrario y por ende sería inconstitucional y no podría existir. Con esa lógica, yo no necesitaría conocer cosas muy particulares si tengo un principio que generar y que podría yo aplicarlo y a partir de eso ir verificando las distintas situaciones. Por lo tanto, podría yo de esta manera utilizar un mecanismo de microsimulación tributaria, un modelo de microsimulación, sobre la base de un algoritmo como esto, para determinar cuáles son los efectos que produce la normativa. Ese sería el procedimiento aplicable en esta situación. Tomar lo que dice la ley, hacer más o menos el algoritmo de cómo se aplica el impuesto, y eso es lo que debería yo proyectar para medir los efectos. Y eso es lo que se hace, por lo menos en la reforma tributaria del año 2012, ¿sí?
pregunté yo a la Dirección de Presupuesto cómo establecían la recaudación y ellos decían que utilizamos microsimulación tributaria. Por lo tanto, una herramienta que en ese tiempo lo ocupaba la Dirección de Presupuesto y que se puede utilizar como distintos tipos de investigación. Y ese es un atributo, o sea, una herramienta que se puede utilizar sorteando este tema, que no puedo ir a información que es muy difícil de conseguir. Ahora, esa microsimulación, ¿qué cosa tendría que tomar en cuenta? Para poder medir los efectos hay que tomar un concepto. Yo tomé el concepto carga tributaria total. Yo lo inventé. ¿Ya? Mi investigación yo la defino como cualitativa. Yo construyo mi realidad. Y para mí, mi herramienta para poder utilizar esta comparación, yo la definí como microsimulación, carga tributaria total, que es el impuesto a la renta primera categoría que termina pagando el contribuyente la última línea del impuesto, del estado de resultado, más los impuestos castigos, el impuesto por los gastos rechazados. Y eso me da un monto, carga tributaria total. Obviamente que una empresa, si yo tengo una renta líquida, le aplico un crédito, voy a tener un impuesto que va a ser menor que una renta líquida que no tengo el crédito y termino pagando más porque no hice la donación. Por lo tanto, no tendría ningún sentido comparar, porque evidentemente una empresa que aplica un crédito va a pagar menos impuesto. A nivel de estado de resultados, de patrimonio neto, no voy a tener nada que ver. Pero, ¿por qué hay mayor castigo? ¿Por qué hay, o sea, dónde le duele al contribuyente cuando empieza a pagar impuestos por castigos? En la plata, en el bolsillo, es decir, en el flujo. ¿Y qué parámetro del estado de la posición financiera me puede evidenciar el flujo, el efectivo que tenga? Entonces yo tendría que tomar lo que yo pago, es decir, que para yo tener una carga tributaria más baja, fruto de la donación que ocupé, ¿qué tengo que hacer? Pagar la donación. O sea, yo para poder beneficiarme con el beneficio tributario que me da por haber hecho una donación, lo que tengo que hacer evidentemente es hacer la donación. Un contribuyente que no va a tener el beneficio no toma la donación. Y para donar, ¿qué tengo que hacer? Meter la mano al bolsillo y pagar. Entonces el costo que me genera es la carga tributaria total más el desembolso efectivo. Eso es lo que a mí me cuesta. Y a eso es lo que a mí me implica llegar a obtener no tener un beneficio. Y eso yo lo puedo ver en un concepto contable que estaría dentro del ámbito de la teoría general contable, que sería patrimonio bruto. Yo siempre he escuchado hablar, esto es patrimonio neto, esto es patrimonio neto. ¿Qué es lo que es patrimonio neto? Yo siempre he tenido una discusión, no vino, así que la puedo pelar, con la profesora de la Católica del Paraíso, Berta Silva. Entonces me decía, el patrimonio neto. Yo digo, si tenemos patrimonio neto, tenemos que tener un patrimonio bruto. ¿Cuál es el patrimonio bruto? Y nunca nos respondía. Pero resulta que, viendo libros antiguos, el autor Pato, encontré una foto de Pato, que tiene un libro muy antiguo, tiene la concepción, el concepto de patrimonio bruto. Y el patrimonio bruto es el total de activos, todo lo que tiene la empresa. Ese es el concepto de patrimonio bruto. Por lo tanto, si yo veo el patrimonio bruto con donación y lo comparo con una empresa que tiene patrimonio bruto sin donación, hay una gran diferencia. El haber erogado para pagar la donación y el haber erogado cierta cantidad y también haber erogado menos para pagar el impuesto a la renta porque tenía la donación. Entonces una empresa que tenía donación en su efectivo tiene menos plata porque hizo la donación y a su vez tiene más plata porque pagó menos impuestos en contraposición de otro contribuyente que en su patrimonio bruto tenía menos egresos, tenía menos ingresos porque pagó más impuestos, pero tenía más caja porque no hizo la donación. Ese era como el enfoque que tomé. De eso saqué una hipótesis. Los beneficios tributarios con donaciones contenidos en nuestra legislación disminuyen la rebaja del patrimonio bruto por el pago del impuesto a la renta de primera categoría, representando un beneficio para el contribuyente.
O sea, voy a tener menos patrimonio bruto, pero va a ser el beneficio. Entonces, patrimonio del contribuyente con el beneficio, el patrimonio, o sea, va a tener más plata, va a ser mayor que el que no, sin el beneficio, porque se ve menos beneficiado. Con este sentido, que el patrimonio bruto sin el beneficio sería el impuesto, la tasa de impuesto más el beneficio, y acá sería solamente con el pago del impuesto. Porque de lo que yo tengo es el impuesto menos el crédito, y el otro contribuyente tiene el patrimonio solamente con el impuesto, sin el crédito. De ahí elaboré otras hipótesis. La magnitud del efecto que generan los beneficios tributarios del patrimonio bruto de los contribuyentes del estudio está en relación a la dimensión del patrimonio neto, al monto de la erogación de efectivo, a los topes del beneficio y al conjunto de recursos involucrados. Por lo tanto, mi función del beneficio está en razón de la dimensión del patrimonio, si tengo más o menos patrimonio, el monto erogado, el beneficio tributario completo, lo que yo rebajo, y el total de los recursos que al final se generan con el pago del impuesto, que va a ser más chico, y con el beneficio, con la erogación del impuesto. Todo eso lo establezco en una planilla, donde aquí aplico el algoritmo que yo les mostré, ese árbol de decisiones, donde tenemos un resultado sin un balance, agregados y deducciones, tengo una renta líquida sin el ajuste a las donaciones. A esta renta líquida, a la cual hice una donación, en este caso de 7.500.000, tengo que evaluar si no supera el 5% de la renta líquida. La renta líquida está acá, por un pequeño cálculo matemático que lo viene que iba a comentarlo ahora, que es un poquito más grande. Y este es el tope, 5 millones, 5% sería 28, comparado con los 7.500.000, no hay problema. Toda la donación es aceptada. Aquí me ahorré el impuesto castigo. Por lo tanto, el 100% de la donación lo acojo a la disposición. Y la disposición me dice que el 50% es crédito y el otro 50% es gasto. Y al final tengo que esta empresa va a erogar 157 millones de pesos con ese patrimonio. Lo hice con distintas empresas y aquí tenemos una situación con distintos rentas líquidas, una de 1.000 y tantos millones, 553, etcétera, etcétera. Y le fue cambiando la donación. Y son tres empresas, una que tiene 1.000 millones de pesos de renta líquida, 500 millones de pesos de renta líquida, 2 millones de renta líquida. Y apliqué una donación pareja. Esta es la empresa real, 7.500.000, 2.500.000, 1 millón. En este caso, la empresa más chica, al donar 7 millones, todo es gasto rechazado. Porque obviamente la renta líquida es muy chica. En cambio, en sociedades que tienen una renta líquida muy grande, pueden donar a destajo, porque el 5% es bastante amplio. Algo como que es lógico, pero es un efecto que al final termina afectando. Siguiendo con esta tabla, llego al final a la carga tributaria y le sumo la donación como un gasto mayor, como un concepto mayor para considerar dentro de esta evaluación. Porque no olviden que la carga tributaria que voy a utilizar es la carga tributaria total más lo que yo pago impuestos más la donación. Y luego de todo este análisis con el análisis de flujo me da que le cuesta a la empresa un 63% esta, y una empresa que tenía poco renta líquida al final le salía más caro, un 136%. O sea, empresas con renta líquida muy chicas, el donar es un mal negocio. Ese es en el fondo lo que derivaba. De esto yo empecé a jugar con la renta líquida, empecé a jugar con el monto de la utilidad, empecé a jugar con la donación para hacer lo que se llama la microsimulación. Empecé a subir algunos variables y asumiendo, esto es una empresa 14A, que sea 14B, 14A para este efecto da lo mismo, porque solamente varía la tasa. Una renta líquida de 10 millones. Puse como variable constante 10 millones.
Lo que empezó a variar fue el monto de la donación, partiendo de 500.000 pesos hasta llegar a 5.500.000 pesos. O sea, fui aumentando de a poquitito. Aumentar más sería ridículo porque una empresa que tiene 10 millones de renta líquida no va a donar toda su renta líquida, si no llega hasta cierto punto. Y llegué a lo siguiente, haciendo todos estos cálculos, carga tributaria total, sin considerar el desembolso efectivo. La línea azul es una carga tributaria total de un contribuyente que hace la donación, versus a un contribuyente que no hace la donación. La carga tributaria es pareja porque aumenta la renta líquida, no hace la donación, por lo tanto no ocupa el beneficio. En cambio, si yo hago la donación, tengo una menor carga tributaria, pero llega un punto de inflexión, más o menos 2,5 millones, donde me sale más caro hacer la donación, pese a que tengo un beneficio tributario, porque los montos de la donación en relación a la renta líquida empiezan a ser poco atractivos. Y al final empiezo a pagar más impuestos únicos, de castigo. Ahora, eso se podría desprender de lo que dice la ley, pero si consideramos el patrimonio bruto, es decir, viendo cuánto me cuesta la donación, la situación es distinta. La empresa que no hace la donación siempre va a tener una carga tributaria menor porque no hace la donación. O sea, yo para poder disfrutar de esto, esta menor carga tributaria, tengo que gastar todo esto. Si uno ve, aquí está el punto de inflexión. De aquí para acá, en toda esta área es más beneficioso hacer la donación. Pago menos impuestos. Eso es lo que nos dice la ley. Pero ¿dónde está el efecto oculto? Que solamente lo podemos ver en el patrimonio bruto, está acá. Vamos a ver esa la línea. Entonces todo esto es mayor erogación que hace el contribuyente. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En el patrimonio bruto, porque tengo menos liquidez, porque tuve que hacer la donación, tuve que hacer la erogación. No sé si se aprecia el efecto. Esto es el análisis, que es bastante evidente, si lo analizamos desde el punto de vista del patrimonio neto, de la utilidad. Como pago menos impuestos, tengo menor costo tributario. Pero para hacer eso, tengo que gastar todo esto. Entonces, ¿cuál es el atractivo realmente? ¿Realmente el legislador me está generando un beneficio para motivarme para hacer eso? Me está haciendo gastar plata. Un contribuyente que no hace la donación, que no se acoge al llamado de la autoridad, va a tener más cajas en su patrimonio bruto. Y si la hago, voy a tener menos cajas. O sea, al final, el donar no obedece a un beneficio tributario. Obedece porque la empresa quiere donar. Porque el beneficio tributario se diluye. Bueno, esto reflexión jugando con otras cosas, el comportamiento es el mismo, cambiando las rentas líquidas, haciéndolo como porcentaje de la donación, de la renta líquida, el asunto era igual. Por lo tanto, el efecto que microsimuladamente pude determinar me arrojaba el resultado de que al tener cierto monto de renta líquida, pagaba los impuestos, pero había una erogación que generaba una obligación. Eso estaba dentro del monto de la simulación, pero yendo a datos reales, ¿y qué podíamos cumplir con eso? Primero concluyendo de que una empresa con poca renta líquida no es negocio hacer donación, asumiendo el problema de la mayor erogación. No es negocio, porque los topes son tan bajos, que poca cantidad que yo done, voy a quedar con mucho impuesto único que pagar. En cambio, una empresa que tiene mucha renta líquida puede donar más porque su renta líquida es más grande y puede donar más. ¿Qué sucede en la realidad? Aquí hay dos empresas de un año X con renta líquida de 16.000 millones o 6.000 millones, y estas las donaciones que hicieron efectivamente, sumamente bajas. ¿Qué porcentaje tiene la donación de la renta líquida? Esta, la más chica, la renta líquida bastante pequeña, hizo esta donación un 8,8%. Aquí ya tenemos impuesto único por castigo. Pero miren esta que tiene 11.000 millones, el 0,1% de la donación.
O sea, esta empresa debería ser motivada para que donara más. Y esta empresa debería ser castigada para que no donara, o decir simplemente no dones, porque si donas vas a pagar más impuestos. De esa manera, después de todo esto, al igual que existen beneficios para ciertos contribuyentes, por ejemplo el 14T, que se dice que es para las pymes, debería decirse claramente, las donaciones no son beneficios para las pymes, son para las grandes empresas. Una pyme que done está pecando de ser generoso, porque está dando donación, está pagando más impuestos, se está quedando con menos caja. En cambio, las empresas grandes están donando muy poco. Podrían exacerbar esto, imagínense, el 0,19% son 378 millones de pesos, de toda la tremenda rentabilidad que tienen. Y ellos podrían donar hasta el 5%. O sea, esto lo podríamos aumentar 500 veces. Y 500%. Y estaría dentro de los topos. Por lo tanto, la legislación chilena no otorga un beneficio tributario. No es como yo hago una donación y realmente estoy relajado, ¿no? Sino que es un premio que hace. Ok, vas a pagar menos impuestos, donaste, vas a pagar menos impuestos. O sea, vas a donar, o sea, el beneficio va a ser como un premio a una conducta que tú ya tienes preconcebida, que no es una orientación por el beneficio tributario, sino un premio a contribuyentes que por otras motivaciones realizan donaciones. Y los contribuyentes pequeños, o sea, con pequeños patrimonios, terminan pagando más impuestos que los contribuyentes grandes. Esas son como las dos primeras conclusiones. Y una gran conclusión general: la legislación vinculada a las donaciones vigentes en Chile está totalmente desorientada y está generando una distorsión que afecta a los pequeños contribuyentes y está siendo desaprovechada por grandes contribuyentes, quienes desperdician el premio, entre comillas, que el Estado chileno les otorga cuando han decidido aprovechar el rol subsidiario del Estado que la Constitución política les otorga. Por lo tanto, mucho discurso se ha dicho que las donaciones al final benefician para que las empresas no paguen un impuesto. En realidad eso es una falacia. La empresa que hace una donación lo hace por una motivación más que nada altruista. Y al final la menor carga tributaria termina siendo. Por la atención prestada, muchas gracias.